Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ya miramos a qué Dios llama luz. Y en este versículo, ¿a qué está llamando luz? ¿Y por qué en este versículo dice luz? Después de que nombró la tierra, la creación de la tierra, y cómo está en sus orígenes, desordenada y vacía. Entonces ahora vamos a mirar el versículo 4. El versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Vio Dios que la luz era buena. Si se acuerdan, de pronto hay un versículo que habla algo parecido. Hay un versículo que también dice que la luz era buena. Habla de bueno en el Nuevo Testamento, algo de bueno y no bueno. Está en Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18, el versículo 19. Lucas, capítulo 18, versículo 19. 18, 19. Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. En Génesis 1, versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Y vio Dios que la luz era buena. Y en Lucas 18, versículo 19, dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Solamente hay alguien que es bueno. Solo hay alguien que cumple ese requisito de ser bueno. ¿Quién es? Es Dios, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo enfatizó, dijo, ninguno hay bueno. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Solo hay uno bueno. Entonces, ya que nuestro Señor Jesucristo está diciendo que solo hay uno bueno y que es Dios, cuando dice en Génesis 1, 4, vio Dios que la luz era buena. Entonces, sabemos, ayer vimos también el video que se puso ayer era el video 96, del Salmo 96, donde hablábamos de Jesús es Dios y pusimos las evidencias, el ejemplo. Entonces, hoy mirando este versículo que dice que vio Dios que la luz era buena, pero ¿quién es bueno? Sabemos que bueno únicamente es Dios, lo testifica nuestro Señor Jesucristo. Jesús es Dios. Lo vimos en Juan 1. En Juan 1, que es el versículo, el capítulo correspondiente a Génesis 1, dice nuestro Señor Jesucristo, Dios de nuestro Señor Jesucristo, a través del apóstol Juan, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Dios y el verbo es nuestro Señor Jesucristo. El verbo es Dios. Entonces cuando dice, vio Dios que la luz era buena, está hablando de lo mismo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Lo único que es bueno es Dios. Entonces esa luz, ¿quién es? Esa luz es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de dónde la tuvo que separar? Dice que separó la luz. El versículo 4 que estamos viendo el día de hoy, de Génesis 1, dice, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué es lo que estaba en tinieblas? ¿Qué es lo que son tinieblas y qué es lo que estaba en tinieblas? Cuando miramos versículos anteriores dijo, estaba el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En los versículos que siguen de Génesis 1 vamos a ver las aguas. Habla de dos tipos de aguas. Las aguas que están arriba, las aguas que están abajo. Ahorita, ¿qué es el abismo? ¿Qué es el abismo? Cuando miramos en Apocalipsis encontramos el abismo. Nuevamente vemos que se habla del abismo. Pero ¿qué es el abismo? Es el lugar, lo opuesto al cielo. El cielo, cuando uno señala al cielo, cuando le dicen a uno, mira hacia el cielo, uno generalmente levanta la cabeza, uno mira hacia arriba. Y viceversa, lo opuesto, cuando se habla del abismo, ¿hacia dónde mira uno? Hacia arriba también. El abismo mira uno hacia abajo. Lo opuesto al cielo es el abismo. El lugar donde habita Dios es el cielo. El abismo sabemos qué es. Cuando se habla en Lucas 16, del 19 en adelante, sobre las dos personas que murieron, uno se fue al Hades y el otro se fue al seno de Abraham.
En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, pero dice que había una gran cima que los separaban. Hay unas versiones de la Biblia que en vez de decir una gran cima, dice el abismo, un abismo. Entonces, el abismo, siendo lo opuesto al lugar donde se encuentra Dios, es el lugar de tormento. Es el mismo Hades que aparece en Lucas 16 y dice ¿qué dice la palabra sobre el abismo? Al principio, ¿cómo estaba todo? Desordenado y vacío. Vimos la correspondencia que hay entre el versículo 2 de Génesis 1 y Romanos 3:23, donde dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, el único destino que tenía el ser humano separado de Dios es el abismo. Por eso dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, y nombra, las tinieblas están relacionadas con el abismo. Lo contrario a las tinieblas, ¿qué es? Luz. ¿Qué es luz? Ya vimos, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el único que en el Nuevo Testamento se menciona, Él es la luz, en Juan 1. Y también lo vimos en días anteriores. Nuestro Señor Jesucristo es la luz. Entonces las tinieblas, así como el abismo es lo opuesto al cielo, igualmente las tinieblas es lo opuesto a la luz. ¿Sí? La luz es nuestro Señor Jesucristo. Las tinieblas es Satanás. Exactamente lo contrario, nuestro Señor Jesucristo es Satanás. Vamos a mirar aquí en Génesis 3 exactamente esa misma figura, pero con otro nombre. Miremos en Génesis 2, el versículo 9. Génesis 2, versículo 9. Dice, Génesis 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Está nombrando dos árboles. Dice que en medio, ¿cuál hizo nacer? En medio hizo nacer el árbol de vida. Pero también dice, ahí también nombra, hay una coma y dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces está nombrando dos árboles que son opuestos. ¿Por qué? Porque el árbol de vida, la persona que comiera del árbol de vida, ¿qué le iba a pasar? Quienes ya conocen de la Biblia saben, o quienes han leído Génesis 3 saben, el que come del árbol de vida inevitablemente va a vivir para siempre. Pero el que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le va a pasar? En Génesis 2, el mismo Génesis 2, versículos 16-17, Dios dice qué le pasa a la persona que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, esos dos árboles representan términos opuestos o extremos opuestos. Uno hacia el abismo, el otro hacia el cielo. Uno hacia la luz, el otro hacia las tinieblas. ¿Qué pasa con la persona que coma del árbol de vida? Dice, vivirá para siempre, lo acabamos de leer. Pero, ¿y qué pasa del que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal? Dice, lo dijo Dios mismo en el versículo 17, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces está el cielo, el abismo, está la luz, las tinieblas, está el que coma del árbol de la vida, vivirá eternamente, y está el que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirá eternamente. Sabemos que en Adán y Eva ellos comieron. Entonces Adán comió de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 3, versículo 6. Ahí dice que Eva vio. Eva, juzgando por su punto de vista, Eva comió. Y al Eva comer, inevitablemente, dice que le pasó también a su marido, el cual comió así como ella. Inevitablemente, ¿qué sucedió? La separación de Dios y el hombre. Inevitablemente, el hombre se fue hacia el abismo. O sea, dejó de estar en comunión con Dios. Muchas personas me han hecho esta pregunta, me han dicho, ¿por qué en la Biblia dice que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios? ¿Y por qué entonces suceden tantas cosas al hombre si el hombre es a imagen y semejanza de Dios? Pero esto no es así. Cuando miramos el versículo, cuando miramos el capítulo 5, sí está bien, Dios creó al hombre a imagen y semejanza, pero vamos a mirar el capítulo 5
¿Qué dice? Hay un cambio, ahí hubo un cambio. Algo que no estaba en nuestras manos, que se salió de nuestras manos. Dice el versículo 3. Miremos Génesis 5, versículo 3. Génesis 5, versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Cómo dice aquí que engendró a Adán a su hijo? ¿Dice que lo engendró a imagen y semejanza de Dios o a imagen y semejanza de él? Dice a su imagen, ¿no? Dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Sabemos que los primeros hijos que tuvo Adán fue Caín y Abel. Sabemos lo que sucedió con Caín y Abel, pero sabemos lo que sucedió con Adán. Adán se separó. Adán se separó y por lo tanto necesitó ser revestido de nuestro Señor Jesucristo. También lo vimos, esa sombra que aparece de ser revestido de Cristo en Génesis 3. Pero aquí dice que después de que el hombre está separado de Dios, ¿qué hizo el hombre? El hombre separado de Dios, ¿qué hizo? Engendró un hijo a su imagen, a su semejanza. Dios nos dejó en Génesis 3 la sombra de lo que iba a ser la unión con Dios, que a través de nuestro Señor Jesucristo. Y se lo dejó en promesa a Adán. Ya casi vamos a llegar a Génesis 3. Bueno, inevitablemente vamos a tener que nombrarlo mientras estamos escudriñando Génesis para conocer el corazón de Dios. Pero ¿qué dice? Dice, el hombre que fue engendrado, el hombre que fue engendrado a semejanza de Dios, se separó de Dios en Génesis 3. Y luego, pasados 2 capítulos más, dice, ese hombre engendró un hijo a su imagen. El primer hijo, Abel, ya murió. Caín mató a Abel. Pero entonces después vino a quedar con un hijo, que fue Set. Y dice que después de ese engendró hijos e hijas. Más adelante leemos, y Adán siguió engendrando hijos y hijas hasta los 930 años. Otra pregunta que me han hecho. Me han dicho, ¿por qué Adán, teniendo los hijos de Adán, con quién se emparentaron? Pues con los mismos, primero que todo fue lamentablemente así, entre hermanos, pero también entre tíos y sobrinas. También hubo ese parentesco. Esa fue una pregunta que me hicieron sobre Caín y tuvimos que mirar varios versículos para explicar esto. Entonces, pasando el tiempo, Adán y Eva, hasta los 930 años que vivió Adán, engendró hijos e hijas. En Génesis 1, que es el capítulo que estamos viendo, Génesis 1, el versículo 4 dice que, primero que todo, dice que habla de... El abismo lo habla en Génesis 2, ¿no? El abismo, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vamos otra vez a Génesis 1, versículo 4. Dice, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, la separación de la que hoy estamos hablando es los dos polos opuestos. Había una imagen y semejanza, había una igualdad, ¿sí? Pero esa igualdad se perdió. Adán perdió, cayó de esa gracia. Cuando en Adán cayó toda la humanidad. En los lomos de Adán estaba toda la humanidad. Cuando Adán cayó, todos caímos juntos con Adán. Y lo que está hablando la Biblia de Adán está hablando de nosotros. Muchas personas se enfurecen cuando se les pregunta o cuando se les cuenta esta parte de que por Adán es que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Muchas personas se enojan y dicen, no puede ser, ¿cómo así que por él? ¿Por qué Dios me va a juzgar por él? Cuando una persona se enoja así, ¿ustedes qué creen? La persona se considera que es buena o que es mala. Si ve que fue destituido de la gloria de Dios por Adán, la persona ¿cómo se considera? Al pelear, al ponerse de mal genio y decir, no puede ser, es injusto que por Adán yo haya sido destituido de la gloria de Dios. La persona está pensando que es buena, está pensando que es buena. Por creer que es buena es que está enojándose así contra lo que dice la Biblia de cómo el ser humano se desligó de Dios por Adán. Pero si miramos esta persona que se está creyendo buena, esa persona, ¿por qué se está creyendo buena? Para que una persona se crea buena, se está comparando con otros que son menos buenos en la conciencia que él tiene de lo bueno y lo malo. ¿Qué fue el fruto que comió Adán y Eva? Adán y Eva no comió una manzanita, como muchas personas piensan. Cuando miramos, ya lo leímos, ¿no? En Génesis 2, 16, 17, Dios dijo, más el 17, más el día que comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ciertamente morirás.
Dijo ciertamente porque ante los ojos humanos pareciera que no hubiera muerto, pero cuando Dios dijo, no, Dios dijo, ciertamente morirás. Entonces, iba a morir. Pero ¿por qué él ciertamente? Él ciertamente es porque a nuestro punto de vista parece como si no hubiera muerto. A nuestro punto de vista parece como si no, pero cuando dice Dios ciertamente es porque sí iba a morir, no a nuestro punto de vista, pero sí en el plano de Dios. Para Dios estaba muerto, fue destituido de la gloria de Dios. El hombre se separó de Dios. Entonces, esa separación es la que narra el versículo 4, que dice, el versículo, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. La luz separada de las tinieblas es el abismo separado del cielo. La luz separada de las tinieblas es la vida eterna separada de la muerte eterna. La muerte eterna es ir al abismo, ¿sí? Es ir a la condenación. Pero en esa condición nace todo ser humano. Ayer también habíamos visto, ¿no? El ser humano, ¿en qué momento recibió la maldición? Todo ser humano, ¿en qué momento recibió la maldición? ¿Qué es la maldición? Romanos 3:23. Romanos 3:23 es la maldición. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso es una bendición o una maldición? Esa es la peor maldición que le puede suceder a cualquier ser humano. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Curiosamente, quienes se saben de memoria este versículo, no se saben el que sigue. El que sigue hasta lo desconocen. Si le preguntamos a las personas que defienden y se saben de memoria este versículo, todos somos pecadores, porque la Biblia dice, sí, pero la Biblia en el versículo 23 dice que todos somos pecadores. Y en el versículo 24 dice que todos ya fuimos justificados. Entonces, en Adán nos convertimos en pecadores. En Adán fuimos destituidos de la gloria de Dios. En Adán todos morimos. Pero ¿qué pasa en nuestro Señor Jesucristo? Lo contrario, en nuestro Señor Jesucristo fuimos justificados, fuimos santificados, recibimos la vida eterna. En Adán recibimos la muerte, pero en nuestro Señor Jesucristo recibimos la vida. Vamos a mirar un versículo que está en Hebreos, en Hebreos 1, Hebreos 1, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, el versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta ahí está describiendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más hermoso es lo que dice las siguientes palabras. Mire lo que dicen las palabras que continúan. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sabemos quién se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él iba a ese lugar. Él iba a sentarse a la diestra del Padre. Pero para sentarse a la diestra del Padre, Él tenía primero que padecer por los ancianos, ir a Israel, padecer, ser muerto y resucitar. Y Él pasó todas estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo, todas estas cosas las experimentó, las vivió. Y Él después, cuando ascendió, se sentó a la diestra del Padre, como Él mismo lo había dicho. Tal cual como Él dijo, así sucedió. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado? Ellos se subieron a la barca y mientras estaban en la barca, nuestro Señor Jesucristo se acostó a dormir. Y hubo una gran tormenta, se desató una gran tormenta. Y en esa tormenta dice que ya se anegaba, las aguas como empezaron a entrar en esa barca. Y esa barca que empezó, dice, ellos pensaron que se iban a hundir. Pero nuestro Señor Jesucristo dormía. En plena tormenta, Él estaba durmiendo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo se despertó, ¿qué les dijo? Primero que todo los exhortó, porque Él, ¿qué les había dicho? Él había dicho, pasemos al otro lado. ¿Se acuerdan? También vimos un ejemplo en Lucas 7, la viuda de Naín. ¿Qué pasó con la viuda de Naín? Ella iba a enterrar a su hijo. Ella era viuda y tenía un único hijo. O sea, había quedado sin esposo y sin el único hijo que tenía. Y ella iba a enterrar a su hijo y el dolor que tenía era muy grande y ella iba llorando. Pero nuestro Señor Jesucristo iba de camino y vio el funeral. Entonces se acercó al féretro, a la tumba, al ataúd. Bueno, en ese caso no habían ataúdes, sino simplemente amortajaban a las personas. Mientras llevaban al niño, él se acercó y dice que tocó el ataúd, así, lo tocó. Y
Y en el momento que tocó, todos se detuvieron. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, niño, a ti te digo, levántate. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hizo tres resurrecciones. Aparecen en la Biblia tres resurrecciones. Bueno, realmente aparecen siete resurrecciones en la Biblia, de las cuales nuestro Señor Jesucristo hizo tres. Las otras las hicieron Elías, Eliseo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, hicieron resurrecciones. Pero cada uno de ellos hizo una, ¿sí? Inclusive Eliseo, de Eliseo, todo el mundo sabe algo que teológicamente se enseña, Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Y esto lo justifican porque Eliseo cuando pidió una doble porción del espíritu de Elías. Esa fue la petición que él le hizo a Elías, que le diera una porción de una doble porción de su espíritu. Pero lo más importante es, a pesar de todo, Eliseo solo hizo una resurrección, Elías hizo otra. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Y las otras tres las hizo nuestro Señor Jesucristo. Aparecen otras dos posibles resurrecciones que no están documentadas en la Biblia como resurrecciones, pero que algunas personas han interpretado como resurrecciones. En Hechos aparece cuando apedrearon a Pablo, lo apedrearon hasta el punto en el cual él quedó. Dice que lo vieron ya como muerto y lo sacaron y lo tiraron. Cuando apedreaban a una persona, pues lo apedreaban hasta morir. Y lo tiraron, lo sacaron del pueblo, pero cuando el apóstol Pablo después se reincorporó, volvió y entró al pueblo. Algunas personas la creen como una resurrección directamente de Dios. El único que puede levantar de los muertos es Dios. Inclusive cuando Elías oraba, Elías cómo oró. Y esto fue algo que causó mucha polémica en el video de ayer. Porque Elías, ¿cómo oró? Elías dijo, Señor Jehová, te ruego que vuelvas a este niño su alma, ¿sí? Entonces el niño revivió. Pero nuestro Señor Jesucristo cuando detuvo el féretro, así tocó y dijo, tocó el féretro, todos se detuvieron y dijo, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? También dijo, Dios, a ti te pido, que te ruego que devuelvas a este niño el alma, así hizo, ¿no? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Niño, a ti te digo, levántate. ¿Con qué autoridad lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Él es Dios mismo, lo dice Juan 1. Bueno, ante esto la polémica que se generó es, no, no puede ser, Dios, Jesús no es Dios, sí es la imagen de Dios, Él es enviado de Dios, dicen muchas cosas las personas, pero tranquilos, lo que aparece en la Biblia no se contradice. ¿Se acuerdan en el caso de Juan el Bautista? Nuestro Señor Jesucristo testificó quién era Juan el Bautista. Miremos Mateo 11:11. Mateo 11:11. En el último versículo de Malaquías, el último versículo del Antiguo Testamento termina con una palabra que casi nadie tiene en cuenta, pero es la palabra que representa a las personas que están bajo la ley, las personas que están en Romanos 3:23. El último versículo de Malaquías es el último libro de los profetas menores, es el último libro que aparece en el Antiguo Testamento. Y la última palabra que aparece en ese versículo es maldición. Maldición. Es la última palabra del Antiguo Testamento. ¿Y por qué termina el Antiguo Testamento de esta manera? Porque esa palabra representa todos los que están bajo la ley. Todo el que está bajo la ley está bajo maldición. Todo el que cree que debe hacer algo para alcanzar la vida eterna, inevitablemente está bajo maldición. Pero entonces, ¿cuál es la última palabra del Nuevo Testamento? La última palabra del Nuevo Testamento es amén. Cuando escuchamos una promesa en la iglesia, el pastor está compartiendo y dice una promesa, generalmente dice, por ejemplo, Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo así estará. ¿Qué dice toda la iglesia? Amén. ¿Amén qué es? Amén es la expresión de asentimiento del cristiano, del justo. Todos los libros del Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento finalizan con una palabra. Bueno, excepto dos. Pero el Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Los 27, de los 39 libros del Antiguo Testamento, ninguno termina con la palabra amén. Es más, ya sabemos que hay uno que termina con la palabra maldición, cuál es el último libro del Antiguo Testamento. Pero los 27 del Nuevo Testamento, a excepción de dos, ¿cuáles son esos dos?
Santiago y la primera epístola, la tercera epístola de Juan. Juan tiene tres epístolas, que son las epístolas generales. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. La tercera de Juan no termina con la palabra amén. Y Santiago, que está antes de Pedro, incluso después de Hebreos, tampoco termina con la palabra amén. De los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, 25 de esos 27 terminan con la palabra amén. Y es la última palabra que aparece en Apocalipsis. Es más, en el único libro que aparece dos veces finalizando es en Apocalipsis. En Apocalipsis aparece amén y un renglón abajo aparece amén otra vez. Entonces, amén es la expresión de asentimiento. Maldición es lo que representa todo el que está bajo la ley. Pero ¿qué dice el último? Bueno, ¿por qué nombré el último versículo del Antiguo Testamento? Porque ahí aparece una promesa. En el Antiguo Testamento, en ese último versículo, miremos el último versículo del Antiguo Testamento, que es Malaquías. El último versículo es el versículo 6 de Malaquías 4. Dice, o sea, Malaquías 4 solo tiene 6 versículos y ya saben por qué el número 6 también. Eso también ya lo hemos visto y también hay un video que lo explica muy detenidamente qué es el número 6. Bueno, ahí dice este versículo, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí viene la palabra maldición. ¿Quién es Él? Está hablando de alguien, dice que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. En el versículo anterior vemos quién es esa persona. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Todos sabían, los judíos sabían algo, sabían que antes de la manifestación del Mesías, inevitablemente Dios había prometido que iba a volver a mandar a Elías. Pero miremos dónde está ese Elías. Miremos el Elías en Mateo 11, versículo 11. Nuestro Señor Jesucristo da testimonio de quién es ese Elías que había de venir y que vino antes de, sin que los judíos se dieran cuenta. O sea, Elías estuvo, todos los judíos lo esperaban, lo vieron, estuvieron con ese Elías, pero no se dieron cuenta. Mateo 11, versículo 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que él. Y mire lo que dice el versículo 10. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este es el Elías que había de venir. No todo el mundo lo puede recibir, pero este es el Elías que había de venir. Juan el Bautista, dice la palabra, entre todos los hombres que se han levantado, el más grande ha sido Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, lo testifica nuestro Señor Jesucristo, es el Elías que había de venir. Y dice, si lo podéis recibir, este es el Elías que había de venir. No todo el mundo lo puede recibir, que Juan el Bautista es el Elías. Pero este es el Elías que había de venir. ¿Y quién nos está testificando? Nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista era el Elías. Pero entonces, cuando en el video que hicimos, donde se explica que Jesús es Dios, porque Juan 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y porque Jesús también dijo en varias partes, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno solo somos. Entonces, hay personas que cogen solamente algunos versículos de la Biblia para aferrarse como a una postura específica. Pero la Biblia no está negando una cosa con la otra. Es decir, cuando Jesús dice, por ejemplo, cuando Jesús oró, Jesús ¿qué dijo? Eli, Eli, lama sabactani, cuando estaba en la cruz, antes de morir, dijo, Padre, Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿a quién estaba orando nuestro Señor Jesucristo? Al Padre. Cuando miramos Génesis 3, versículo 22, vemos que Dios habla en plural. Dice, ahora el hombre ha sido como uno de nosotros. Dios habla en plural. O sea, Dios estaba con el Hijo.
porque había dicho 2 capítulos anterior, sea la luz. No dijo que formó a nuestro Señor Jesucristo, sino que la luz empezara a actuar sobre las tinieblas, porque primero dijo la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando dice sea la luz, está manifestando el ser humano que está desordenado y vacío, separado de Dios. En el momento que Dios dice sea la luz, está refiriéndose si Jesucristo entra en esa tierra desordenada y vacía. Dios, ¿qué hace? Separa la luz de las tinieblas, que es el versículo que vimos el día de hoy, que es Génesis 1:4. Y bueno, ya otra vez nos pasamos un minuto. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por ese tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra, para mirar a través de diferentes versículos y pasajes cómo tú no te contradices, como algunas personas dicen, sobre todo cuando se aferran a una postura específica y no se dan cuenta que Dios no está negando una cosa con la otra, solamente al contrario, con una cosa está afirmando la otra. Como nuestro Señor Jesucristo cuando decía, yo no vengo a abrogar la ley, pero ahí mismo, en ese mismo capítulo 5 de Mateo, estaba diciendo, oíste que fue dicho, pues yo ahora os digo. Pareciera que estuviera abrogando, pero no, simplemente que abrogar es lo contrario, como abrogar es lo mismo que cambiar. Pero Jesús no vino a cambiarla, porque el sentido para el cual Dios dio la ley no era para el que nosotros pensamos. Todo ser humano piensa, por desconocimiento de la Biblia, que tú mandaste la ley para cumplirla, que los 10 mandamientos son para cumplirlos, pero porque no conocen el corazón tuyo. Padre, permite que las personas que se han conectado el día de hoy conozcan el corazón tuyo. Para eso se creó este perfil de TikTok, para transmitir eso que está dentro de un justo. Alguien que recibió la salvación pueda transmitir esa salvación a las personas que le oyen. Solamente alguien que tiene la salvación puede transmitir la salvación. Alguien que no es que no ha sido salvado de sus pecados, tampoco va a transmitir salvación de sus pecados. Va a transmitir una religión muy bonita, pero no puede transmitir salvación de los pecados. Permite, Padre, que todos los que se conectaron hoy reciban la salvación. Ten misericordia, Señor, sobre todo a quienes tú has escogido, quienes les has dado oídos para oír. Permite, Señor Dios, que la palabra tuya entre en sus corazones. He orado y te lo he pedido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos en el próximo live, es decir, el día de mañana a las 9 de la noche.